Hemos estado estudiando la serie, hace 15 días comenzamos la serie que se llama ¿Quién es el Espíritu Santo? Esa es la serie que hemos comenzado y nos interesa el tema porque nosotros queremos aprender bíblicamente quién es el Espíritu Santo. La Biblia es nuestra guía y es la que nos puede a nosotros evidenciar, afirmar, conocer quién es el Espíritu Santo. Hay muchas personas que le han dado otras atribuciones al Espíritu Santo, otras manifestaciones, pero si usted va a la palabra del Señor y si en la palabra del Señor usted no encuentra las manifestaciones, quién es, lo que hace, eso no es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a ir aprendiendo durante varios domingos quién es el Espíritu Santo. Hace 15 días decíamos que el Espíritu Santo tiene personalidad o también es una persona. ¿Por qué lo decíamos? Porque decíamos y explicamos con la palabra del Señor que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emociones. El Espíritu Santo piensa, escudriña. El Espíritu Santo siente, se entristece cuando pecamos, produce amor también en nosotros, tiene emociones, pero también tiene voluntad. Dice que Él reparte a cada uno los dones según como Él quiere. Por lo tanto, son tres características muy importantes. En esta mañana vamos a comenzar otro tema. Vamos en esa serie, vamos a tener un tema llamado la deidad del Espíritu Santo. Pero para saber qué es deidad, preguntémonos, ¿qué es esa palabra? ¿Qué es deidad? Y yo buscaba la Real Lengua Española, en el diccionario la define como un ser divino o de esencia divina. Entonces podemos decir que la deidad es la divinidad, así como lo es del Padre, del Hijo, también lo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es un ser divino, un ser que tiene mucho poder y que son parte inherente los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los seres divinos no solo tienen personalidad, ya decíamos que el Padre, el Hijo son seres divinos y también el Espíritu Santo. No solo tienen personalidad, también tiene atributos. Todos los seres divinos tienen atributos. ¿Qué son atributos? Bueno, los atributos son características inherentes de un ser. Son cosas que no pueden salirse o despegarse de él. Son cosas que no pueden alejarse porque son la esencia de él. Y los seres divinos tienen atributos incomunicables y atributos comunicables. ¿Qué son los atributos comunicables? Bueno, los atributos comunicables son aquellos que los seres divinos transmiten a los seres humanos. Dios nos ha transmitido algunos atributos que le pertenecen a Dios y nos los ha dado a nosotros. Por ejemplo, Dios es amor. Así dice la Biblia, Dios es amor. Pero también en nuestra vida hay amor. Y nosotros también podemos dar amor a las otras personas. Ese amor ágape de Dios también puede ser dado de un ser humano a otro ser humano. Eso es un atributo comunicable, algo que le pertenece a Dios, pero nos transmite a nosotros. Otro atributo comunicable es la bondad. Dios es bondadoso. Y también el ser humano puede ser bondadoso. Puede tener justicia, puedes tener conocimiento. Pero también un ser divino tiene atributos incomunicables. Son aquellos que solo le pertenecen a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Y un ejemplo de ellos es que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son omnipresentes. Eso significa que están en todo lugar. Es algo que solo le pertenece a Él. Satanás no puede estar en todo lugar. Satanás no es omnipresente.
Satanás, para saber lo que está pasando en Europa, tiene una serie de demonios que le ayudan para saber y comunicarle qué está sucediendo. El Espíritu Santo no. Él está como está hoy acá, está en Europa, está en Asia, está en África, está fuera del planeta Tierra, porque Él es omnipresente. Él es un ser divino. Por eso decimos que el Espíritu Santo tiene deidad. Y en esta mañana vamos a describir y vamos a aprender de la deidad del Espíritu Santo. Poco a poco nos vamos a ir sumergiendo en el transcurso de los domingos, nos vamos a ir sumergiendo a algunos temas que son controversiales y que probablemente a usted no le va a gustar lo que se toque, probablemente sí le va a gustar. Algunos van a decir, hermano, eso no es cierto, pero lo vamos a ver con la Biblia. Algunos van a decir, sí es cierto, pero poco a poco nos vamos a ir sumergiendo a lo que la palabra de Dios dice quién es el Espíritu Santo. Y vamos a ver el primer atributo del Espíritu Santo para saber que Él es un ser divino. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo posee omnisciencia. Posee omnisciencia. La palabra omni significa totalidad o que tiene relación con todo. Cuando decimos que el Espíritu Santo posee omnisciencia, significa que Él todo lo conoce. Él conoce todos nuestros pensamientos. Él conoce todo lo que hay en nuestra vida, porque Él es Él posee omnisciencia. Eso significa que Él sabe lo que usted y yo hoy en esta mañana estamos pensando. Él sabe lo que en el transcurso del día usted va a pensar. Por eso decimos que el Espíritu Santo posee omnisciencia. Vamos a ver el primer pasaje. Busque Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tiene? Ahí está en la pantalla también. Bien, 1 Corintios 2:10 dice, lo vamos a leer en la Reina Valera y después lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué es lo que viene hablando el contexto de este versículo? Bueno, Pablo viene hablando de la sabiduría que le fue revelada, esa sabiduría del misterio de Dios, que le fue revelada a los discípulos y al apóstol Pablo. Ese misterio del evangelio, que no solo los judíos podían ser salvos, sino también los gentiles, y ahí nos incluía a nosotros también. Ese era el misterio que viene hablando el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Pablo dice, no fue a nosotros. Pablo dice, fue a nosotros y a todos ellos, los discípulos, y hoy a la iglesia, que el Espíritu Santo mostró, reveló el misterio. Y por eso dice el versículo 10, y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo conoce los secretos más profundos de Dios que usted y yo no conocemos. Hay cosas en la Biblia que jamás vamos a poder entender, algunas cosas pequeñas que a veces usted se pregunta y no encuentra explicación, pero eso allá en los cielos
Probablemente lo vamos a saber, pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Sí lo conoce, porque son uno solo. Pero no solo eso, sino que Él conoce también todo de nosotros. Él conoce hasta lo más profundo de Dios, porque también Él es un ser divino. Por lo tanto, esos secretos que Dios tiene y que nos ha sido revelado, por ejemplo, al apóstol Pablo se le dio la oportunidad de ir al tercer cielo, solo al apóstol Pablo. Y dice que él cuando bajó, dice que él no pudo hablar las cosas que vio. No sabe si fue en sueño o fue presente, pero vivió algo extraordinario que no le fue permitido comunicar. El Espíritu Santo sí lo sabe. Nosotros no lo sabemos. No sabemos qué vio el apóstol Pablo. Probablemente algunos creen que vio ese lugar donde todos vamos a ir a morar algún día. Probablemente el apóstol Pablo vio la gloria de Dios. Pero fue algo que solo fue transmitido al apóstol Pablo y que el Espíritu Santo lo sabe. Por lo tanto, descartamos aquellas personas que dicen que han ido al infierno y que han ido al cielo y han regresado, porque ni siquiera el apóstol Pablo pudo decir lo que había visto, para que otros puedan decir lo que le fue, entre comillas, revelado. Miren lo que dice Isaías capítulo 40. Isaías 40 del 13 al 14. Si el Espíritu Santo lo sabe todo, no podemos engañarlo en nuestras decisiones. Mire lo que dice Isaías 40 del 13 al 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Es una pregunta retórica. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Isaías aquí hacía una pregunta retórica contestando, es que el Espíritu Santo lo sabe todo. El Espíritu Santo lo sabe todo. El Espíritu Santo sabe lo que usted siente cuando usted va caminando y saluda a aquella persona, Dios le bendiga, pero a usted en su corazón no le cae bien. Probablemente le debe, le hizo daño, algo le hizo en su vida, pero usted así, Dios la bendiga, pero por dentro dice, ni quisiera volvérmela a encontrar en esta calle. El Espíritu Santo lo sabe, porque el Espíritu Santo nos conoce. Por lo tanto, nosotros deberíamos de ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo donde quiera que vayamos, donde quiera que caminemos, nuestros pensamientos que vayan sujetos a la presencia de Dios. Es una de las cosas que nosotros en nuestro caminar, en el transcurso de la vida, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. El Espíritu Santo sabe hasta lo que usted va a publicar en el Facebook. Antes de que usted lo publique, Él ya lo sabe. Y muchas veces, yo no sé si le ha pasado, usted está escribiendo algo y de repente siente que el Espíritu Santo le dice, no lo hagas mejor. Y viene usted, lo vuelve a borrar. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está trabajando en nuestras vidas. Otra de las cosas o atributos que le pertenecen a un ser divino es que el Espíritu Santo posee omnipresencia. Omnipresencia. Y decíamos que la palabra omni habla de totalidad. Eso significa que el Espíritu Santo está en todo lugar. En todo lugar. Busque el libro de los Salmos. En el capítulo 139. Salmo 139, versículo el 7 al 10.
¿Lo tiene, hermano? Dice David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente en las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Vamos a leer hasta el 12. Aún en las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde podemos huir de la presencia del Espíritu Santo? A ningún lugar. Hermanos, por lo tanto, usted no se puede esconder para pecar. Usted cree, o yo creo, que nos podemos esconder. Decimos, no, allá en Santa Ana nadie nos ve, nadie nos conoce, entonces allá sí podemos pecar. Y se nos olvida que el Espíritu Santo es omnipresente. Él está allí también con nosotros. Él está ahí también con nosotros. A veces nosotros, para pecar, buscamos las partes más oscuras. O el ser humano para pecar o para hacer fechorías, busca las partes más oscuras. Usted se va a ver a los patojos, si no quieren que sus padres los vean, se van a esconder a un lugar oscuro para estar allí. La delincuencia no solo asalta en el día, también la noche es un lugar muy adecuado para hacerlo. Hermanos, no podemos alejarnos y decir, acá me puedo esconder, porque el Espíritu Santo está en todo lugar. Por lo tanto, usted y yo deberíamos de ser conscientes de su presencia todos los días. Ha habido un problema con respecto al Espíritu Santo, y decíamos al inicio de la serie, algunos lo han obviado y dice, el Espíritu Santo no existe, es una fuerza activa. Y otros le han dado un extremo equivocado, dicen que todas las manifestaciones que suceden en algunas iglesias, y entre comillas, es el Espíritu Santo. Y no, hay que ver el equilibrio que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Y una de las cosas es que el Espíritu Santo está en todo lugar. Miren lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, dice Juan, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros la iglesia, le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también acompañaba a los hombres de Dios, pero era una presencia momentánea. Era una presencia momentánea. Cuando el Hijo viene, hace una promesa y le dice, le voy a dejar al Consolador para que esté con ustedes. Y el Consolador hoy está con nosotros. Y el Consolador, si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo dice, mora, vive, está en ese templo, el cual es usted y yo. Todo aquel que es hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. Y aquel que no es hijo de Dios no tiene al Espíritu Santo, porque no lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, dice Juan. Pero no solo mora en nosotros, mire qué interesante, no solo mora en nosotros, sino estará, dice acá, hablando en futuro, algo que hoy ya tenemos, está con nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo vive en nuestra vida. Y donde quiera que usted vaya, el Espíritu Santo va con usted. Por lo tanto, tenemos esa dinamita, ese poder de Dios para ser diferentes, para cambiar nuestro estilo de vida,
para seguir siendo transformada nuestra vida. Para cuando usted donde vaya pueda ser ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen al Espíritu Santo y debe ser controlado por el Espíritu Santo. Algunas personas no pueden comprender eso. ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo está en hermano Arturo, que está allá en Yupiltepeque, y está con el hermano Mendoza, que está aquí en Atezcatempa? ¿Cómo puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo? Bueno, Él es un ser divino. Él es un ser divino. Él es omnipresente. Gracias, hermano. Él es omnipresente. Vamos a ver otra característica, otro atributo. Dice, el Espíritu Santo posee omnipotencia. Omnipotencia. La palabra omni, hemos dicho, habla de totalidad. Eso significa que el Espíritu Santo es todopoderoso. Igual que el Padre, igual que el Hijo. Tiene la facultad de crear desde cero, desde la nada. Busque Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Versículo 6. El pasaje que vamos a leer en Zacarías habla cuando Dios le habla a Zacarías. Zacarías era sacerdote de Dios. Era sacerdote de Dios en el tiempo que el rey Darío, que era emperador de los medopersas, gobernaba. Se había llevado cautivos a los judíos. Recuerde que Babilonia se había llevado cautivo y los medopersas habían sitiado Babilonia. Y en aquella visión que tiene Nabucodonosor y que Daniel se la interpreta, ve la cabeza de oro que representaba Babilonia y después ese pecho de plata que representaba los medos y los persas. Bueno, en ese contexto vivía Zacarías. Y Zacarías, que era un líder civil, o era un sacerdote, perdón, le escribe a un líder civil llamado Zorobabel. Y Zorobabel, Zacarías lo anima de parte de Dios para que vuelva a reconstruir el templo. Mire lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Zorobabel? Que las cosas que iba a hacer para reconstruir el templo no tenía que tener miedo, porque el Espíritu Santo de Dios iba a estar con él. Por eso dice el versículo 6: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Ese Espíritu Santo iba a acompañar a Zorobabel para construir o reconstruir el templo que había sido destruido. Hermanos, muchas batallas como seres humanos las hemos ganado porque el Espíritu Santo ha estado con nosotros. Probablemente usted hoy vino en esta mañana con algún temor en su corazón, con algunas cosas en su vida que usted tiene, siente que puede perder o no puede hacer. Recuerde, el Espíritu Santo Todopoderoso está con nosotros y con Él podemos ganar muchas batallas. Y no estoy hablando tal vez algunas batallas que físicas, puede ser, pero muchas espirituales. Hay cosas en su vida en las cuales probablemente usted no puede salir o desea cambiar. El Espíritu Santo, que es todopoderoso, nos puede cambiar, puede transformar nuestra vida.
Miren lo que dice Lucas, el doctor Lucas en el capítulo 14. Yo creo que me confundí, no sé si me confundí el pasaje. Es Lucas 1, 14 puse yo, es 1. Versículo 35. Es 1:35. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, si usted lee unos versículos antes, el pasaje está hablando de cómo María iba a concebir a su hijo. Y un ángel llamado el ángel Gabriel se le aparece y le da algunas palabras. Y mire lo que le dice. Le dice, respondiendo el ángel, porque María pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, soy virgen, decía María. ¿Cómo puedo tener un hijo si no he tenido relaciones sexuales con nadie? Y dice el ángel, le contesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo Todopoderoso hizo que el Hijo fuera concebido en María para que naciera nuestro Salvador. Hermanos, muchos hemos confundido el poder del Espíritu Santo. A veces se lo hemos atribuido a personas, que esas personas hacen milagros y vamos a buscar o a orar para que esas personas nos hagan el milagrito, pero el milagrito no lo hace la persona, es el Espíritu Santo actuando en nuestra vida. María solo fue un vaso, un instrumento. Usted y yo somos instrumentos. Mire, un día recuerdo que alguien me dijo: hermano, ore por mi hija. Fíjese que mi hija no puede caminar, está chiquita, y ya tiene bastante crecer. Yo oré, pasaron 3 años. Y un día se me acercó: fíjese que usted oró por mi hija y la niña ya caminó al siguiente día. ¿Qué hubiera dicho yo? ¿Ya vieron? Hermanos, ¿cuántos quieren que oren para que sus hijos puedan caminar? Y traigámoslos aquí al frente, vamos. No, al final yo solo oré. Fui instrumento, quien lo sanó, el Espíritu Santo. Cuidado, que usted se agarre la gloria que no le pertenece. Cuidado, porque la gloria no es nuestra. Todo es por Él y para Él, y a Él sea la gloria. Dice, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Bueno, otra de las cosas que podemos mencionar de los atributos que posee un ser divino es que el Espíritu Santo es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Como el Hijo lo es y como el Padre lo es, porque son seres divinos. Y busque Primera de Juan, capítulo 5. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, Juan escribe esta carta a algunas iglesias que estaban en el Asia Menor. Y allí, en esos lugares, el apóstol Pablo quiere que las iglesias afirmen su fe, puedan afirmar su fe en el Señor, porque Jesús había muerto, el evangelio había sido transmitido, pero algunos dudaban de ese Jesucristo. Había un grupo llamado los gnósticos, y ahí había un hombre
que mencionaba que el Espíritu Santo, o mejor dicho, que Jesús, cuando vino a la tierra tenía el Espíritu Santo, pero cuando murió se apartó de él. Por lo tanto, no podía haber, no era un ser divino, porque lo había abandonado en los momentos más importantes. Pero miren lo que dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Uno de los representantes de este grupo llamado Cerinto, se llamaba el hombre. Cerinto enseñaba que el Cristo divino descendió sobre Jesús en el momento de su bautismo y le abandonó antes de morir en la cruz del Calvario. Y era una idea, hermanos, una idea que se había metido a las iglesias del Asia Menor. Y la gente comenzaba a preguntarse, bueno, entonces Jesús solo vino, el Espíritu Santo solo vino a Jesús cuando fue bautizado, pero ya cuando murió lo abandonó. Entonces, ¿será que Jesús es un ser divino? Y comenzaba la gente a dudar de la afirmación de Jesús, de lo que Jesús había hecho. Hermanos, lo mismo sucede hoy en nosotros, en nuestro tiempo. A veces dudamos de las cosas que el Espíritu Santo hace y tenemos, como el apóstol Juan, hoy no escribimos una carta, sino desde el púlpito podemos transmitir bíblicamente lo que la palabra de Dios dice, para poder contrarrestar algunas ideas erróneas que por un mal contexto o por una mala interpretación se han desviado. Pero miren lo que dice el pasaje. Juan comienza a decir, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y dice, y él mismo responde, este es Jesucristo, dice, que vino mediante agua, y cuando habla de agua es que fue bautizado sobre las aguas. Y allí el Espíritu Santo apareció y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bueno, pero no solo eso, dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Cuándo por sangre? Cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó. El Espíritu Santo estaba también con él. Está también con él. Entonces dice, y el Espíritu es el que da testimonio, el que testifica, el que es testigo. Cuando usted va a un juzgado y usted va de testigo, usted va a ir a decir lo que usted lo que usted ha visto. Eso es lo que usted va a ir a hacer. La idea del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo vio que Jesús era Dios. Eso es lo que viene a explicar. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? Que ese que fue testigo, ese que vio al Hijo, dice, es el que da testimonio, porque el Espíritu también es la verdad. El Espíritu Santo también es la verdad. Entonces eso significa que el Espíritu Santo no miente. Por lo tanto, le está explicando a los de las iglesias que están en Asia Menor que el Hijo sí era divino. Eso significa que usted y yo tenemos a un Espíritu Santo que no miente, que vive en nosotros y que nos dice constantemente la verdad. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 16, se lo voy a leer acá, dice Romanos 8, 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. Pregunto, en la intimidad, ¿da testimonio el Espíritu Santo que usted y yo somos hijos de Dios? Porque cuando usted está a solas con Dios también, el Espíritu Santo puede hablar a su vida. Pero hermanos, otra de las cosas que sabemos que tenemos al Espíritu Santo, dice, por los frutos, pero también dice que nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. La pregunta es, ¿estamos dando frutos dignos de arrepentimiento?
¿Puede usted ir a cortar la naranja fácilmente? ¿O va a decir, mire, este palo no saca naranja? ¿Qué hace cuando un palo no da nada? Hay que volarlo mejor, porque ¿qué lo va a tener haciendo ahí? La pregunta es, ¿estamos dando nosotros fruto? Y si dice que estamos dando poco fruto, hay que apodarlo, ¿va? Me cuenta la historia de un pastor allá en el seminario, el pastor del seminario, que había un palo de aguacate que no quería dar aguacates. Y dice que él lo regañó y le dijo, si no das aguacates, te voy a cortar. Y dio aguacates. Hermanos, tenemos que dar frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Podemos hablar de muchos atributos, pero nos vamos a quedar en estos. El próximo domingo vamos a ver las acciones que el Espíritu Santo hace y cuáles son sus representaciones. Dice que Él se representa como fuego, representa como paloma, y hemos tenido un problema, porque como no hemos ido a la Biblia, nos hemos apartado. Algunos creemos, dice, pidamos fuego del Espíritu Santo que venga a nuestra vida. No pida fuego, hermano, porque el fuego del Espíritu Santo en la palabra es para consumirnos. Entonces, es ahí donde nosotros no leemos la palabra y nos equivocamos cuando hablamos, cantamos o decimos, porque no estudiamos correctamente la palabra